Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que espero que sea tan apasionante e interesante como ha resultado para nosotros a la hora de prepararlos. Como podéis ver, el tema que nos gustaría abordar hoy es qué aporta valor en dermatitis atópica. Sabéis que el valor es un término recurrente en salud, en atención sanitaria, al que le damos muchas vueltas desde muchísimos aspectos porque creemos que es una parte fundamental de lo que podemos aportar cada uno de nosotros y de lo que nos pueden aportar diferentes actores. Y hoy queremos centrarnos en cómo podemos definir el valor en la terapia en esta patología, en dermatitis atópica. Para eso contamos con unos ponentes absolutamente impresionantes que paso a presentaros y a quienes agradezco enormemente su participación con nosotros hoy y su interés a lo largo de todo el proyecto que luego os pasaremos a definir y a contar detalladamente. Bien, en primer lugar tenemos a la doctora Esther Serra, que es adjunta del Servicio de Dermatología de Sant Pau. Es responsable de la unidad de inmunoalergia cutánea y es miembro de la Task Force Europea en prurito crónico. Muchas gracias, Esther, por tu asistencia. Gracias a vosotros. En Buenas segundo tardes. lugar, tenemos a José Manuel Carrascosa, que es jefe de servicio de dermatología del Hospital Germans Trias y Pujol. Es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y reiteradamente está implicado en clínica y en investigación en dermatitis atópica y en psoriasis. Gracias, José Manuel, por tu asistencia. Gracias a vosotros. Buenas tardes, Luis, y a todos los asistentes. Muy bien, muchas gracias. En tercer lugar tenemos al doctor José Luis Poveda. En estos momentos, de forma coyuntural, es director gerente del Departamento de Salud del Hospital La Fe y entre otros muchos cargos, en estos momentos también es presidente de la Comisión Nacional de Farmacia Hospitalaria. Gracias, José Luis, por tu asistencia y por tus comentarios que siempre son bienvenidos y muy interesantes. Muchas gracias y también por el comentario de momentáneamente y de forma coyuntural. Bueno, Nunca mejor dicho que esto siempre es provisional y transitorio. muy bien. En cuarto lugar tenemos a Jaime Llaneza, a quien le agradecemos enormemente su asistencia. Él es presidente de la Asociación de Pacientes Afectados por la Dermatitis Atópica. Profesionalmente es ingeniero agrónomo, es máster MBA por la Universidad Politécnica de Madrid y es socio fundador además de esta asociación de pacientes y además, evidentemente, es un paciente que sufre la dermatitis atópica y algunas de sus comorbilidades. Jaime, muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, y en último lugar tenemos a Olga Isidoro, que es un poco la culpable de que todos estemos aquí. Es Medical Advisor en el Departamento Médico de Galderma para la unidad de medicamentos de prescripción. Y no me resisto a preguntar en primer lugar a Olga ¿por qué una compañía como Galderma inicia un proyecto de este tipo, un estudio de este tipo? ¿Por qué una compañía que tradicionalmente pensamos que ha estado más involucrada en otros aspectos tiene el interés y el foco en estos aspectos que a nosotros nos parecen tan interesantes? Olga, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Bueno, yo me sumo al agradecimiento a los 4 ponentes que nos acompañan hoy en el webinar y aprovecho para hacer extensible también el agradecimiento a otros compañeros clínicos, farmacia hospitalaria y pacientes que han participado en el proyecto, aunque hoy no están con nosotros en el webinar, pero bueno, que sin ellos tampoco hubiese sido posible. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Luis, yo creo que el objetivo de hacer este proyecto, este MCDA, principalmente fue establecer un debate abierto con todos los agentes implicados en esta patología. Hablabas tú del
del valor, ¿no? Hablamos de medicina basada en el valor y cuando hablamos del valor de un fármaco, yo creo que a todos nos queda claro el valor clínico, ¿no? La eficacia, la seguridad del fármaco, por supuesto, y tenemos aquí a José Luis, al doctor Poveda, el valor económico de un fármaco. Pero yo creo que es muy importante también el valor percibido por el paciente, ¿no? Porque esto también va a condicionar adherencia, satisfacción con el tratamiento. Y yo creo que teniendo estos tres, yo creo que la utilidad de este MCDR era que tenemos que aprender a conjugar estos tres aspectos, el valor clínico, el valor económico y el valor percibido por los pacientes, ¿no? Y siempre desde un punto de vista, cada uno desde sus diferentes perspectivas, desde el ámbito de profesional clínico, desde el ámbito de la industria, desde el ámbito de la asociación de pacientes, que estamos tratando, no estamos tratando tanto enfermedades, sino personas que sufren enfermedades. Entonces yo creo que es muy importante que entre todos conjuguemos qué aporta valor o cómo una terapia puede aportar valor en una patología como la dermatitis atópica. Por lo cual, este era el objetivo. Luis, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente y muchas gracias. Bien, si os parece, os cuento brevemente la estructura de cómo va a ser el webinar y ya doy paso a la parte interesante que son nuestros ponentes, evidentemente, del webinar. Vamos a hacer una pequeña... Bueno, antes que nada, a los asistentes, si quieren hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, yo les invito a que lo hagan a través del chat. Intentaremos recogerlas y hacerlas extensivas a nuestros invitados. Y de todas formas, al final también intentaremos establecer un mínimo diálogo, si es posible y si el tiempo nos lo permite. Pero de momento sí que os invito a los asistentes a escribir en el chat aquello que os parezca oportuno y pertinente. Bien, vamos a hacer brevemente una pequeña introducción a la dermatitis atópica y a sus necesidades no cubiertas desde el punto de vista de los profesionales y de los pacientes. Luego os vamos a contar muy brevemente por qué nos involucramos en este proyecto y qué es lo que hicimos para intentar encontrar este valor en la dermatitis atópica. Luego intentaremos definir brevemente cuáles son los resultados principales que encontramos en este estudio y invitaremos de nuevo a nuestros ponentes a que inicien una reflexión conjunta sobre los diferentes puntos y sobre las diferentes aportaciones que nos pueden enriquecer todas estas variadas visiones. Y al final sí que les pediría a nuestros ponentes, a modo de una pincelada, una conclusión de lo que ellos creen que ha sido relevante en este proyecto o cuál es el mensaje para casa, como dicen los anglosajones, que nos podríamos llevar. Bien, por lo tanto, sí que me gustaría empezar y darle la palabra a la doctora Serra para que nos dijera brevemente, bueno, en qué punto estamos en la dermatitis atópica, qué es lo que hemos caminado hasta este momento, qué es lo que hemos hecho mejor y qué es lo que necesita ciertas mejoras y cuáles son esas necesidades no cubiertas, esas oportunidades de mejora que todavía deberíamos darle una vuelta y trabajar en ellas. Doctora Serra, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, hemos aprendido muchísimo. La verdad es que nos ha cambiado mucho la vida desde hace unos años hasta ahora, y no hablo de muchos, hablo de 8 años, o sea, en poco tiempo nos ha cambiado, porque hemos aprendido a conocer mucho más el mecanismo de la dermatitis atópica, de su fisiopatología, gracias justamente al desarrollo de nuevas moléculas, de nuevos fármacos, y realmente hemos estudiado más, hemos dado luz a los mecanismos inmunológicos, o sea, las bases inmunológicas que tienen, pero sí es cierto que quizá hemos dado mucho valor a la parte de intervención en cuanto a control de la enfermedad de manera muy objetiva, viendo pues cómo controlamos la clínica, la eficacia en cuanto a la efectividad del fármaco, pero quizá nos faltaría un poquito más
valorar la participación o la mejoría en los outcomes que nos dan los pacientes. Y esto lo vemos incluso cuando hemos de pedir un fármaco, pues que el punto de valor de puesta al día en cuanto a la percepción del paciente, para mí creo que es muy, muy importante. Entonces, por eso creo que quizá incluso valorar como puntos que nos faltarían, porque esto es muy amplio, pero para resumir, puntos que nos faltarían, creo, a día de hoy, por ejemplo, son la posibilidad de administrar los fármacos de última generación, pues por ejemplo, en localizaciones especiales que quizá no cumplen los criterios base que tenemos actualmente para la prescripción, o sea, los grados de gravedad o de severidad que nos piden. Nos faltaría tener más la prioridad del paciente ya involucrado, del paciente experto, es decir, un poquito el control que queremos de la enfermedad, pues tenerlo en cuenta en cuanto no solo la eficacia, sino también no solo clínica y objetiva, sino también subjetiva por parte del paciente. Creo que aquí todavía podemos intervenir bastante. Muy bien, muchas gracias. Doctor Carrascosa. Bien, siguiendo los comentarios de Esther, de la doctora Serra. Esther. Coincido totalmente, es decir, hemos pasado de tener una enfermedad que gestionamos como podíamos a una enfermedad que empezamos a conocer. Todavía tenemos muchos secretos y muchos circuitos inflamatorios desconocidos, pero que la podemos afrontar, ¿no? Siempre se recurre al libro este de Sun Tzu, del arte de la guerra, ¿no? Que conoce al enemigo. Empezamos a conocer al enemigo y también dice que nos conozcamos a nosotros mismos. Quizás esto es lo que nos faltaría porque, bueno, progresamos en el conocimiento del enemigo, de la patogénesis y por tanto diseñamos tratamientos, pero no conocemos tanto a nuestras tropas, es decir, que de alguna manera nuestras tropas somos todos los que estamos enfrente y que hoy aquí pues estamos, no solo médicos, pacientes, economistas, la sociedad en general, farmacéuticos, todos los elementos y la industria también, es decir, de alguna manera todos estamos juntos y este proyecto de alguna manera camina en este sentido, intentar pues incrementar el conocimiento entre todos nosotros, entre todas nuestras posibilidades y todas nuestras necesidades. Y como Esther también decía, quizás ahora nos falta hacer este salto que ha sido un poco divino, hacerlo humano, es decir, conseguir, bueno, tenemos buenos instrumentos, conocemos la enfermedad. ¿Cómo vamos a conseguir que estos pacientes, que hasta ahora eran pacientes crónicos, casi incurables, estén bien y lo estén siempre y lo estén rápido? ¿Y cómo podemos hacer que sea accesible no solo para los casos muy, muy graves de los ensayos clínicos que Esther y yo tenemos en el hospital, sino a todos aquellos pacientes que seguro que luego pues Jaime nos explicará que a lo mejor no están tan graves, pero lo pasan muy mal cada día. Yo creo que eso es lo que nos falta y en lo que vamos a trabajar y hemos trabajado en este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Ya que apuntas a los pacientes, sí que me gustaría que Jaime nos diera su punto de vista del momento en el que estamos y qué es lo que nos faltaría. Pues bien, yo soy un paciente que me he beneficiado, ¿no?, de estos últimos fármacos de nueva generación que ha salido y bueno, pues uno de estos fármacos a mí me cambió la vida y yo creo que habría que dar unas pequeñas pinceladas, una pequeña introducción de cómo impacta la enfermedad en el día a día de los pacientes. Bien, la dermatitis atópica, como todos sabemos, es una enfermedad inflamatoria de la piel cuyo síntoma más característico es el picor, pero cuando la dermatitis atópica es grave, estamos hablando de que no es un picor normal, es un picor que si extremadamente intenso y que si tienes algo punzante o cortante, lo usas. Te generas unas lesiones mucho más graves e incapacitantes de lo que comúnmente se pueda pensar. A partir de aquí viene el malestar generalizado, dolor, escozor. Debido a esto, pues no puedes dormir, te levantas por la mañana sin haber descansado, porque te generas unas lesiones porque no te das cuenta. Lo poco que has dormido, te has estado rascando sin control y te generas unas lesiones horribles. Lo peor para mí era por las mañanas, ¿no?, que te levantabas con el pijama ensangrentado, las sábanas todas ensangrentadas. También es una enfermedad que
la familia lo sufre contigo, tampoco duerme ni descansa. Meterte, por ejemplo, en la ducha es un reto tremendo, ¿no? Te lleva muchísimo hacer las tareas del hogar o vestirte, ¿no? Es una enfermedad que además está muy banalizada, porque la mayor parte de los casos son leves. Entonces, la sociedad tiende a pensar que es una enfermedad que no tiene importancia, ¿no? Por esto, pues, por ejemplo, justificar ausencias laborales o escolares o una disminución del rendimiento académico de las ausencias escolares, pues es muy difícil de justificar también, ¿no? Eso, buscar trabajo también es algo complicado, trabajos de cara al público, ¿no? Es algo también complicadísimo. Y después también hay un rechazo social, una estigmatización social por las lesiones, ¿no? Que son visibles en la piel, por las que haya personas que puedan pensar que es incluso una enfermedad contagiosa. Y por ello, pues tiene un gran impacto psicosocial. Pueden aparecer episodios de ansiedad y de depresiones muy graves. Por tanto, yo creo que la ayuda psicológica especializada es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Sí que me gustaría, el doctor Poveda, que tanto ha tenido un contacto con pacientes, como una visión también desde el punto de vista de la gestión, una visión más holística, más general del tema. ¿Qué piensas que hemos recorrido en esta patología? ¿En qué punto estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo ves, José Luis? Bueno, yo creo que lo han señalado los dermatólogos y también el paciente, ¿no, Jaime? Pero fíjate que yo me centraría precisamente en algo, no tanto en la dermatitis atópica, que evidentemente es lo que nos ocupa, sino en la determinación del valor, ¿no? Porque lo que nos damos cuenta es que esto es muy fácil de decir, la determinación del valor, pero muy difícil al final de cuantificar. Y yo creo que hay lecciones aprendidas, ¿no? Por lo menos yo creo que hemos aprendido todo. La primera es que para determinar el valor no lo podemos hacer desde una perspectiva, tenemos que tener todas las perspectivas, la clínica, por supuesto, la percepción del patient report outcome por los pacientes, el valor que los pacientes aportan, también desde el punto de vista de la optimización, la gestión de costes y la gestión de todo el proceso, ¿no? La determinación del valor yo creo que es algo que nos ocupa y nos debe de preocupar a todos los agentes que estamos implicados. Y yo creo que conforme avanzamos en esto, en la determinación del valor, el valor en términos de lo que deberíamos considerar en las diferentes estrategias, pues yo creo que nos da una perspectiva completamente diferente, ¿no? Yo creo que esto es una lección de aprendizaje, por lo menos para mí lo es, cuando hay otros agentes, otros interlocutores también que intervienen. Y yo creo que deberían de ser cosas que nos deberíamos llevar para la dermatitis atópica, pero para el conjunto, ¿no? Es decir, difícilmente la determinación del valor puede tener una perspectiva. Necesitamos la visión de cada uno de los agentes, todos son importantes. Y también, pues otra lección aprendida importante, y es que lo que para cada uno de nosotros es valor, pues a lo mejor no tiene tanta significación para el conjunto, ¿no? Pero más allá de la métrica que cada uno emplee o pueda considerar, al final se trata de dar una visión conjunta de la situación de la dermatitis atópica y qué es realmente la aportación de valor, ¿no? Valor en términos generales, después seguramente podemos hablar de fármacos concretos y valor que aporta cada uno de ellos, ¿no? Pero la métrica de la determinación del valor en líneas generales y qué aporta, yo creo que es de las cosas más interesantes que me parece que en estos momentos la dermatitis atópica lo ha abordado, y creo que le da una visión holística que otras patologías no lo tienen, ¿no? Muy bien. Yo creo que sí, que le estamos dando vueltas al valor, y el valor no solamente en dermatitis atópica, como muy bien dice, sino en muchas otras patologías es un punto en el que siempre estamos incidiendo, y yo creo que hacemos bien, ¿no? Hacemos bien para intentar siempre llevar aquello que ofrece más y mejor a los pacientes, que es nuestro objetivo. En este sentido, el proyecto que nos planteamos y que os muestro en la pantalla, bueno, pues el resultado que tuvo en un journal de gran difusión en dermatología
metodología, lo que intentaba era ver cuáles debían ser las características más apreciadas en los medicamentos que se utilizan para la dermatitis atópica. Para eso le dimos una vuelta a una metodología que tiene cierta difusión en nuestro país y a nivel internacional. Yo creo que bueno, tiene aspectos interesantes. Y nosotros le dimos, ya digo, esa vuelta para intentar, sobre todo en una primera fase, ver cuáles eran esos criterios, esas características que debían ser imprescindibles en los tratamientos de la dermatitis atópica. Para eso, básicamente lo que hicimos fue, hacer 5 grandes categorías y dentro de estas categorías una serie de puntos que considerábamos importantes. Y aquí, bueno, ya lo ha dicho antes nuestros ponentes, todos ellos han impactado en la importancia de contar con una visión global y con una visión del punto de vista de los pacientes, de una visión subjetiva. Y en este sentido sí que me gustaría introducir algunos resultados que llaman la atención en este estudio, ¿no? En primer lugar, llama la atención una cosa que ha dicho Jaime, que a mí me parece muy importante, que es la importancia del prurito. La importancia del prurito y la calidad de vida es lo que ha resaltado Jaime en su primera intervención. Y parece, y también lo han dicho nuestros dermatólogos, como que los clínicos están más focalizados en los outcomes exclusivamente clínicos, ¿no? En los outcomes, sobre todo, como tenemos a la izquierda, en los resultados observados por el clínico, en la actividad en enfermedad a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Sí que nos salía esta diferencia entre las percepciones de los clínicos y las percepciones de los pacientes, ¿no? Y a mí sí que me gustaría que nos ayudarais a intentar entender esta dicotomía. Es decir, y esto no es solamente de la dermatitis atópica, ¿no? Que se repite en otras patologías, ¿no? ¿Cómo hay esta divergencia entre lo que es importante para el paciente y lo que es importante para el clínico? Evidentemente no es absoluta, es decir, aquí ponemos de manifiesto pequeñas diferencias, pero yo creo que sería interesante ahondar en intentar disminuir este gap, esta diferencia, ¿no? Entonces, lo primero que os preguntaría, Esther, es ¿por qué este gap? O sea, ¿a qué creéis que es debido? Esta es una Luis, pregunta. Di. Una cosa, es que quizá ha pasado desapercibido y quizá los que hemos estado trabajando en este proyecto, pues iba a decir no le damos tanto valor porque ya lo conocemos, ¿no? Pero quizá para la audiencia que no lo conozca, creo que esto es un ejercicio realmente disruptivo, ¿no? Yo que me precio de haber hecho muchos análisis de decisión multicriterio y creo en la metodología y en el marco evidente. Realmente esto fue un ejercicio prácticamente con una estructura de análisis de decisión multicriterio, pero básicamente donde se reestructuraron casi todos los criterios y poco se siguió lo que es el marco evidente. Es decir, que hubo un proceso creativo importante que definió estas áreas, ¿no? que aparecen en la pantalla y después de lo que fue el desarrollo de los criterios. Y yo creo que, Luis, que metidos en el fragor de lo que hemos hecho del trabajo, quizá era bueno, y perdona la interrupción. No, en absoluto. Y te lo agradezco, José Luis. Si yo no me he metido más, ha sido por no intentar introducir términos muy técnicos, que no sé hasta qué punto están familiarizados los asistentes. Pero vamos, me parece muy bien, hacemos un inciso y lo hacemos, y además te agradezco el comentario sobremanera. O sea, yo creo que el análisis de decisión multicriterio es una metodología muy interesante. Sinceramente creo que hay vida más allá del marco evidente. O sea, creo que se puede jugar de una forma abierta y es lo que hicimos aquí, ¿no? Aquí nos planteamos, oye, vamos a encontrar, según superexpertos, y quién sabe más de la patología, que los clínicos, los pacientes, gestores,
ellos son los que manejan la patología y ellos son los que nos tienen que decir qué es lo importante. Y esto es lo que vosotros consensuasteis, vosotros dijisteis, lo importante en los tratamientos de dermatitis atópica es esto. No nos fijamos previamente en un marco preestablecido, que también lo podríamos haber hecho, ¿eh? Es que es lo que hace Evident, ¿no? Yo creo que fuimos un poquito más allá y que ese punto diferente yo creo que es lo que le da también valor a este proyecto, valga la redundancia, porque estamos hablando de valor de dermatitis atópica y también por lo que decide enseguida una revista de este prestigio aceptarlo en su journal, ¿no? Y entonces, ya digo, hicimos estas divisiones e hicimos luego también una priorización de la importancia de cada uno de los criterios. Lo que es más discutible, y si quieres al final, al final podemos hablar, es comparar medicamentos en función de estos criterios, ¿no? Que a mí esto ya me resulta un poco más difícil de hacer, pero vamos, hay gente que lo hace y literatura y bibliografía que lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es más creativo, totalmente de acuerdo contigo, pero sigo con... sí, sí. Yo solo quería poner podemos discutir después lo que consideres, pero sí que quería poner, ¿no?, el punto primero, que esta aproximación, digamos, holística que hemos hecho, bueno, pues se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Nosotros al final, de forma conjunta, lo decidimos hacer, análisis de decisión multicriterio, aunque después, como tú señalabas también, y lo indicaba John, no seguimos el marco Evident. Y yo creo que ha sido un aspecto también muy interesante desde el punto de vista de la creación, ¿no? Que bueno, aunque todos hablemos de lo mismo, ¿no?, al final se han concretado en determinados criterios que nos parecen los más relevantes, ¿no? Y bueno, la propia dinámica del propio trabajo y la dinámica de la puntuación, pues nos ha hecho ver realmente que estábamos bastante acertados en lo que tú señalabas también de las variables clínicas y la consideración por parte de los clínicos de unas determinadas variables o por parte de los pacientes de otras determinadas variables, ¿no? Pero bueno, lo hemos visto, lo hemos constatado, ¿no? Pero quizá como creo que no es lo normal, este ejercicio no se está haciendo en otras patologías de forma general, por eso quería darle un poco también el brillo, ¿no?, y el valor de este trabajo y esta aproximación que hicimos entre todos, porque creo que realmente ha sido, a mí me parece disruptivo y probablemente por ello pues ha supuesto la publicación y también pues bueno que hayamos co-creado no sé si es un marco, cómo llamarlo, pero en definitiva otra forma de enfocar esto que puede ser muy útil para otras patologías, aparte de la constatación de que necesitábamos este tipo de aproximación multidisciplinar a la hora de determinar el valor, ¿no? Era solo muy eso. Bien, te lo agradezco. Pues le devolvemos la palabra a Sí, Esther. no. Es que era muy oportuno el comentario y lo agradezco, porque es que lo que es cierto es que cada vez más cuando tengamos que tomar una decisión, digamos, nosotros, pues tener una estructura, algo enfocado, pues nos va a ayudar el poder considerar diferentes factores, y aquí tenemos diferentes factores, poder considerar la interrelación entre ellos, considerar diferentes opciones, porque realmente lo que nos hemos dado cuenta o lo que vamos percibiendo, y además podemos justificar, y lo hemos visto aquí, es que ciertamente nosotros quizá en ocasiones le damos más valor a hechos muy objetivos, quizá porque nos lo pide incluso el tomador o uno de los participantes, que es la parte económica, ¿no? Nos pide factores muy objetivos en cuanto a las decisiones que podamos tomar, y en cambio la parte subjetiva de percepción del paciente es muy diferente, porque para él es la calidad de vida lo que prima. Si no, bueno, y si no, Jaime, me puedes interrumpir cuando quieras, pero quiero decir, la calidad de vida no se puede a veces demostrar con tantos números o tantos valores, sino que representa el hecho que antes ha comentado, que el paciente pueda descansar, que pueda trabajar, que tanto a corto, sabemos que en dermatitis atópica puede haber periodos de remisión, entre comitas, y periodos de brote, o sea, que lo que nos interesa es ver qué pasa con los síntomas a corto y largo plazo, que el paciente, para él, creo que es muy importante el impacto de su calidad de vida y la seguridad de lo que nosotros le ofrezcamos, y quizá nosotros nos vemos a veces ordenados, no, pero indicados, o tenemos el valor de tener que enumerar
o ser muy objetivos a la hora de tomar una decisión. Y aquí es donde creo que está este espacio que intentamos, con esta interrelación de diferentes resultados en salud, valorar la unión, porque creo que cada vez va a tener que participar más la valoración del paciente a la hora de la toma de la decisión. Y no solo de poner en marcha un tratamiento, sino en ver cómo funciona, ver la fidelización a aquel tratamiento, y cada persona es un mundo. Yo tengo pacientes que odian una jeringa y por más que les diga que les va a ir muy bien, pues no van a querer pincharse. Otros van a preferir la jeringa 1000 veces que no acordarse cada día de tomarse una pastilla. Y esto es innato al contacto entre unos y otros. No podemos nosotros directamente valorarlo solo por la parte objetiva de eficacia, sino tener en cuenta pues todos estos criterios o factores que intervienen, que es en el fondo es el día a día con el paciente, porque si no, no tiene sentido nuestra actividad. Vaya, porque para mí lo importante es la opinión, valorarla y evaluar los tratamientos que vayamos a poner o que tengamos que cambiar, y por eso lo creo importante. Yo, doctor José Manuel, doctor Carrascosa, sí que si tenemos todos claro que el prurito, la calidad de vida son unas oportunidades de mejora que no hemos trabajado o que no hemos tenido tanto en cuenta en la práctica clínica, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para incluirlo en la práctica clínica? Si yo creo que todos nos lo creemos, o sea, todos creemos que esto es una parte fundamental. Bien, yo creo que cuando se considera, ¿no? Y decías que efectivamente los dermatólogos tenemos o somos mejores porque hemos sido entrenados así a medir la enfermedad y los cambios en la enfermedad. De alguna manera, pues cada uno es mejor en lo que de alguna manera pues tiende a hacer. Y no es que en absoluto pues no integremos la impresión de los pacientes. Esther y yo somos clínicos de trinchera, es decir, vemos pacientes pues cada día e integramos pues esa percepción. Sí que es verdad que hay, claro, hay aspectos como el del prurito, que todos aquellos que llevamos pacientes con dermatitis atópica absolutamente consideramos que es el síntoma que va por delante y el que ya nos permite, de hecho, pues antes de la llegada de los nuevos tratamientos, la toma de decisiones. Es uno, la dificultad en medirlo, porque es cómo medimos una percepción subjetiva, y también sabemos que, claro, cada paciente tiene absoluta libertad de integrar y entender el prurito, pero incluso a veces al paciente le explicas los instrumentos que tenemos para medirlo y tampoco es fácil para el paciente cómo lo tengo que medir, con qué lo comparo. O sea que ahí, por un lado, para integrar este proyecto, quizás también tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? con los pacientes, escuelas de pacientes, e incluso para que los pacientes tengan instrumentos de traducir sus percepciones y tengamos un lenguaje para entendernos. Y dos, la segunda barrera importante es que hoy por hoy, pues el sistema de alguna manera de facilitación o de estos fármacos, es decir, con el que los pagadores lo miden, no integran el prurito. Es decir, que es difícil que, por mucho que digamos que el prurito es muy importante para los pacientes, si no es un criterio que se tome en consideración a la hora de priorizar tratamientos, pues no vamos bien. Ahí tenemos otra barrera con la que tenemos que trabajar. Cierto. Jaime, ¿tú cómo lo ves? Es decir, ¿crees que se valora suficientemente? ¿Crees que hay instrumentos? Bueno, se han dicho cosas muy, muy interesantes aquí, empezando por la personalización del tratamiento que ha dicho Esther. No hay dos pacientes iguales, por lo tanto hay que tener en cuenta, ¿no?, la opinión del paciente siempre. Yo creo que para reducir este gap de que hablabas, Luis, es importante que haya una comunicación abierta, bidireccional, entre profesionales sanitarios y pacientes, donde se consideren todas las opciones de tratamiento con sus riesgos y beneficios. Muchas veces falta información, ¿no? También hay que tener en cuenta los famosos PROS, ¿no?, los resultados reportados por el paciente, de impacto en la calidad de vida, el impacto emocional, que es muy importante también. Después también el incluir a los pacientes en este tipo de estudios, que lo habéis hecho de una manera muy positiva, ¿no? Involucrar a los pacientes yo creo que siempre es positivo, ¿no?
Y por otro lado, hablabais del tema del prurito, ¿no? Y hay veces que no es lo mismo, a ver, ¿qué cantidad de cuerpo tengo afectado por la dermatitis atópica? Pues también dependerá del sitio donde que tenga afectado, ¿no? Porque no es lo mismo tener dermatitis atópica en la cara, en los párpados, que tener dermatitis atópica en las piernas, ¿no? O en las manos, ¿no? Una persona que se dedica con el ordenador y que no puede utilizar el ordenador porque le duele, o una persona que a mí me han venido literalmente pacientes diciéndome que no se podían cortar un filete, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Yo por la parte que te toca ahora, José Luis, que no sé muy bien si encuadrarte en un policymaker, en un pagador, en un clínico, en otras labores. Es decir, me ha parecido un punto importante a discutir, ¿no? A reflexionar, ¿no? Es decir, que ha dicho José Luis, ha dicho José Manuel, ha dicho Esther, dice, si el prurito, la calidad de vida es muy importante, pero no podemos medirla o no la sabemos medir o no la tienen en cuenta los pagadores, los gestores luego, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves? Bueno, yo levantar la mano un poco porque fíjate que es verdad, ¿no? Que a lo mejor la percepción de determinadas variables subjetivas, ¿no? Los pagadores que quizá, bueno, variables subjetivas desde el punto de vista de lo que estamos haciendo, no tan subjetivas para los pacientes que la padecen, ¿no? Pero probablemente los pagadores esto no lo tengan interiorizado, pero yo creo que es que no se tiene interiorizado porque cuando estás en la toma de decisiones, muchas de las incertidumbres, ¿no? Que puede estar asociado con el valor de un fármaco en concreto, tampoco lo tienes resuelto a través de los estudios, a través de los ensayos, a través de si has hecho algún estudio de Real World Evidence, ¿no? Pero yo creo que esta guía que se ha hecho, si yo me tuviera que plantear ahora qué le pediría a un ensayo clínico, ¿no? Pues probablemente que respondiera a muchas de estas cuestiones, ¿no? Aquí han salido desde luego la actividad tanto a corto como a largo plazo, la localización, pero también los síntomas reportados por los pacientes, que normalmente, bueno, cada vez más afortunadamente se van integrando en los ensayos clínicos, pero no de forma general ni con la misma metodología. Yo creo que aquí hay muchos elementos realmente que si estuvieran resueltos en los estudios, ¿no? De los ensayos clínicos o en los estudios, digamos, del Real World Evidence, pues quitaría mucha incertidumbre al pagador, ¿no? A la hora de tomar una decisión y yo creo que también a los clínicos a la hora de tomar una decisión que cogiera y determinara el valor de un fármaco de forma poblacional, obviamente, pero después trasladado al individuo al que hay que tomar la decisión, ¿no? Yo creo que este ejercicio me parece que es un ejercicio que no solo plantea un cambio de paradigma de la forma de ver una enfermedad y la aportación de la determinación del valor, sino que debía de ser una guía, digamos, para aquellos que hacen los ensayos clínicos o los estudios, pues considerarán muchos de estos aspectos que después el pagador se pregunta y que desgraciadamente después no hay respuesta, ¿no? Yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo contigo, pero insisto y voy más, o sea, insisto de nuevo en la práctica clínica. ¿Qué podemos hacer para disminuir, para converger este punto de vista del paciente, este punto de vista del médico y, bueno, intentar tener un tratamiento que responda tanto a las necesidades de los pacientes como a las preocupaciones totalmente legítimas de los profesionales, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque también hay un concepto por ahí que está tomando bastante auge, que es la toma de decisiones compartidas, que al fin y al cabo es tener más relación con el paciente y saber qué es lo que le preocupa, cuáles son las preferencias, a qué le da valor. Y cuáles son sus objetivos terapéuticos. ¿Qué, ¿Qué te parece, Esther? Es decir, ¿cómo podríamos integrar estas visiones en la práctica clínica? De hecho, te diría que a día de hoy ya las estamos poco a poco integrando. Nosotros cuando visitamos, y como bien dice José Manuel, en trincheras a nuestros pacientes, yo creo que lo primero que hay que hacer es plantearles no solo la información de lo que tienen, que normalmente ya llegan bastante informados, pero bueno, también
sino decirles, mira, yo tengo todo este bagaje que te puedo ofrecer. Podemos hacer esto, estamos en este nivel, esto vamos por aquí. Que él entienda, el paciente, la paciente entienda que estamos siguiendo un desarrollo correcto de su patología y según la gravedad que vemos, pues lo que podemos utilizar o no, planteárselo, decir, oye, si necesitas luego subir a un escalón más alto, pues podemos hacerlo. Preguntarle, ¿tú qué vida, o sea, qué actividad tienes? ¿Viajas mucho, no viajas mucho? ¿Puedes llevarte esto de viaje? ¿No puedes? ¿Es una persona que en tu vida cotidiana tienes que hacer tal cosa, tal otra? Nos sentamos a hablarlo. ¿Vas a querer en un futuro quedarte embarazada? Por ejemplo, que parece una tontería, pero no lo es. A la hora de una toma de decisión puede representar un cambio, no un paradigma importante en la evaluación del paciente. ¿Quieres tener esto en un futuro o no? O tu previsión pues es tal cosa, tal otra. Yo creo que esto ya lo estamos haciendo. Nos faltaría poder tener, y esto ya sería maravilloso, y en ello pues se está investigando, y José Manuel es uno de los pioneros que lo estamos haciendo, de intentar averiguar qué fármaco va a ser el mejor, entre comitas, para cada paciente, pero esto del uso adecuado para cada paciente, nos faltan datos, porque es lo que nos encontramos. ¿Por qué un paciente a los 20 años tiene unos brotes horrorosos, a los 30 está bien y a los 40 me vuelve a recaer? Bueno, pues nos faltan biomarcadores, cosas que se está investigando, pero aún creo que aquí estamos muy aún en inicios, pero es que hemos corrido mucho en poco tiempo. Yo estoy alucinada de cómo hemos corrido en poco tiempo, pero que nos faltan datos, sí, pero el sentarse con el paciente y decirle a ti qué es lo que te... Porque hay paciente que le preocupa mucho más no dormir, como dice Jaime, que no si tiene extensión en los brazos y en las piernas. Ahora otro igual duerme algo mejor, pero en cambio tiene la cara y dice, oye, yo no puedo salir a trabajar porque tengo la cara así y soy actor. O soy actriz, o tengo que estar delante de un mostrador con lo que no me dejan. O el que está trabajando en una fábrica y no puede con sus manos trabajar. Entonces, todo ello lo que requiere es tiempo de sentarse y comentarlo. Y aquí es donde creo que las unidades más, las más súper especializadas quizá tienen algo más de tiempo para poderse dedicar. Pero tendría que haber, en todos los casos posibles, este feedback de lo que precisa uno y no solo lo que vemos objetivamente o incluso subjetivamente, sino sentarnos y decir, oye, esto no son trajes prêt-à-porter, sino que esto es un traje a medida que vamos a intentar en lo posible. Tengo todo esto, lo valoramos y ¿qué es lo que mejor nos puede ir? Esto, que no, ya lo modificaremos. Oye, qué suerte ahora que podemos cambiar cosas. Hace un tiempo no tenía nada más, o sea, aquí sí que era o lo tomas o lo dejas. José Manuel, en este sentido, ¿tú crees que tenemos instrumentos de recogida sistemática de las percepciones de los pacientes? Y si los tenemos, ¿hay un acuerdo entre los clínicos para utilizar uno u otro para, no sé, intentar comparar los resultados? Y voy más allá, porque evidentemente esto tiene dos partes que salen en estos criterios, ¿no? Que una parte es la calidad de vida, que sale como un criterio totalmente aislado, pero otro que han repetido los pacientes hasta la saciedad, y que lo ha dicho Jaime en su primera intervención, es el prurito. Es decir, el prurito solo tenemos una escala analógico-visual y solamente nos podemos guiar con eso. ¿Crees que hay recorrido? ¿Cuál es tu percepción de las necesidades no cubiertas sobre esto? Bien, la primera parte es que con respecto a lo que hacíamos hace 5 años, ¿no? Que las historias igual pues poníamos paciente mejor, ¿no? Parece que está más contento. En fin, ¿no? O sea, hemos cambiado mucho, es decir, la llegada y participación en ensayos clínicos creo que nos ha hecho asumir la responsabilidad de medir. Y yo creo pues que antes se comentaba muy bien, ¿no? José Luis lo decía muy bien, las métricas tienen que integrarse en las historias clínicas y más teniendo en cuenta que de alguna manera también tenemos la responsabilidad compartida de gestionar de forma micro recursos que son caros y que no se dedican a otras cosas. Es decir, que eso lo tenemos que asumir nosotros, los pacientes también. Es decir,
también tienen que asumir esa responsabilidad con unos recursos que salen de los impuestos y que están muy, muy bien invertidos, pero eso requiere cierto esfuerzo. Entonces hay que encontrar un cierto equilibrio y no siempre es fácil, porque los propios ensayos clínicos, que existen muchos PROMs y PREMs, pues los pacientes muchas veces no los hacen, porque es que eso es muy complicado, estar con la app y marcar y demás. Es decir, tenemos que encontrar un equilibrio entre algo que sea razonable y algo que sea práctico, algo que se pueda hacer y que realmente aporte valor. Entonces yo creo que ahí quizás el salto siguiente es, bueno, los ensayos clínicos nos han permitido conocer muchos instrumentos. Vamos a sentarnos y entre todos vamos a decidir cuáles entre todos consideramos útiles, y ahí sí, el paciente que diga, oye, es que de los 15 que me has dado, es que solo hay 3 que realmente pues me aportan valor. Y utilizar esos, integrarlos en la historia clínica. Y a partir de aquí vamos a ir en el sentido contrario. Es decir, deberíamos transmitir a quien tenga capacidad para hacerlo, pues que estos van a ser instrumentos o pueden ser instrumentos para tomar decisiones y para gestionar recursos. Es decir, que no venga solo todo el ensayo clínico, porque los que hacen ensayos clínicos lo deciden para tener una aprobación de las agencias reguladoras. Vamos a intentar que estos marcadores o que estos medidores, porque es que sean útiles, se utilicen también para gestionarlos. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer ahí, pero si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Yo- Adelante, adelante. No, perdón, yo si me permite, Adelante, solo claro, para acabar de confirmarlo, estoy absolutamente de acuerdo. Es que el problema que tenemos es que en el día a día quizá los detectores o los medidores que tenemos son farragosos para muchos pacientes. Entonces, ha de ser algo, tenemos que reunirnos, ver qué pequeños, sería fundamental hacer unos que fueran fáciles, que el paciente no le ocupara más de 2-3 minutos en rellenar, porque esto sí que nos daría un valor real, porque cuando una cosa ya tienes que rellenar más papeles, yo me doy cuenta en los ensayos epidemiológicos, incluso en vida real, es que el primer mes todos están muy motivados, o la primera semana os diría, pero al cabo de una semana ya vienen que los tienes que llamar, oye, que no me ha rellenado esto, que tal, porque es normal. Es normal. Se nos hace pesado a nosotros, calcula tú a la persona que cada día le tengo que preguntar si se levanta y ha limpiado bien la cama o si se ha podido vestir. A ver, hay que poner cosas que sean prácticas, interrogatorios rápidos y que nos den esta visión. Esto creo que es lo que aún nos queda por hacer, algo que sea fácil, práctico, y aquí sí que nos tenemos que reunir, pues quienes trabajamos con los pacientes, los propios pacientes, o de lo que tenemos, por ejemplo, extraer pues lo que sean preguntas clave y que a mí me permitan no decir el señor Pepito está muy contento, como hacíamos antes, está muy feliz y dice que ya se va a nadar cada día al gimnasio, sino decir, oye, tenemos este valor, este y este, que podamos todos compartir de manera buena para poderlo escribir o poderlo compartir entre todos, ver cómo realmente funcionan nuestros pacientes, pero a la vez que sea muy práctico, porque si no, está muy bien los PROs, está muy bien los PREMs, todo lo que queramos, pero esto a nivel investigador, porque a nivel real, pues no nos lo hacen. Imagino, Jaime, que tú tienes una visión similar, ¿no? Yo me sumo a las palabras completamente de mis compañeros ponentes, porque yo cuando entré en un ensayo clínico era todo demasiado farragoso, estaba todo el día rellenando cuestionarios. Yo sí los hacía, tengo que decir que los hacía, pero sí que era, yo lo recuerdo un poco era una locura totalmente, sí. Bien. Olga, ya sabes, a ti te invocamos, ya que nos has metido en esto. Aquí hace falta una hoja de ruta en instrumentos, si he entendido bien a José Manuel. Y creo que José Luis también está con esa idea, algo útil y práctico y que no sea farragoso. Estás en mute, José Luis. Estás en mute. Supongo que no debe ser fácil tampoco, ¿no? Porque No. Claro. Después le pediremos a los indicadores validez interna, validez externa, Claro. sensibilidad, especificidad y todo lo que se nos va a ocurrir seguro que le pediremos al indicador, ¿no? No debe ser fácil, pero vamos, estoy por la labor también. Otra cosa que me ha parecido muy interesante que ha comentado José María y Esther también, ¿no?
y es la incorporación de la métrica en la valoración de la calidad de vida, ¿no? Utilices la que utilices, ¿no? Y ojalá se pueda conseguir una escala, ¿no? Que sea fácil de medir y por parte de los profesionales y los pacientes, ¿no? Pero hay un tema que sí me gustaría preguntaros. Yo también estoy en un hospital muy acostumbrado a los ensayos clínicos y comentaba José María, ¿no? Que los ensayos clínicos, una de las cosas que aporta es conocimiento, también la ventaja de medir, ¿no? y de valorar las cosas. Y claro, la pregunta que yo me hago es esta interpretación, ¿no? De la incorporación de la calidad de vida y de las métricas en aquellas unidades de dermatología que no están tan metidas en el mundo del ensayo clínico. ¿Esto es una cosa general o es solo de los grandes hospitales o de aquellos que hacen ensayos clínicos? Esther, José Manuel, vosotros mismos. A ver, esto van introduciendo, yo creo que todos los compañeros poco a poco, porque como lo van viendo, pues también ven que si quieren hacer registros o presentar casos con los otros, pues tienen que tener estas métricas, al menos las básicas, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolló un control que se llama la DCT, que son muy pocas preguntas, pero que todavía no se está extendiendo mucho, pero que a la hora de valorar el control de la enfermedad, pues serían 4 preguntas fáciles de contestar. Yo creo que primero estaremos entrando a todo el mundo hacia los que hemos visto en ensayo clínico, porque en el fondo estamos reproduciéndolo en vida real para poder, pues justamente dar difusión y poder todos hablar el mismo idioma, pero la verdad, por ejemplo, el de calidad de vida, pues a veces hay preguntas que es que yo misma me quedo alucinada cuando las leo, ¿no? Que no corresponde mucho, que cuesta mucho que incluso nos las entiendan, pero que todos poco a poco irán entrando. Claro, los que hemos entrado primero han sido los hospitales que hemos entrado en ensayo clínico y que antes tampoco realizábamos tantas cosas, pero no nos ha quedado más remedio si queríamos pues hacerlo bien. Pero poco a poco se va extendiendo y los demás pues también van intentando poner métricas. La del EASI, claro, esta por ejemplo nos ha caído ya por tema de decisión de pagador, ¿no? Tenemos que poner un EASI, un BSA, o sea que ya van entrando en las métricas, pero creo que quizá tendremos que ir modificando con el tiempo el tipo de control de enfermedad de valores de los nuevos datos o medidores que nos ayuden, más sencillos. Ahí yo creo que, es decir, en los medidores, en la métrica, hay una especie de evolución darwiniana en el sentido de que no necesariamente se queda el mejor, sino el que más se adapta a la realidad. Es decir, que bueno, por ejemplo, pues probablemente el EASI no es el mejor, pero bueno, al final lo entiende todo el mundo, más o menos cuando lo ves sabes que estás viendo y el DLQI está lejos de ser muy bueno, pero también todo el mundo lo usa y por tanto si todo el mundo lo usa, pues todo el mundo tiene el mismo idioma o una escala métrica del 1 al 10, pues es muy imperfecta, pero es que se rellena en un segundo y todos los pacientes de alguna manera saben poner un número. Entonces, probablemente el medidor o los medidores más mejores o que triunfarán no necesariamente son los más sofisticados o ni siquiera los más específicos, sino que aquellos que entienda todo el mundo sepa hacer y que además cuando tú hables en un congreso internacional, cualquiera que esté sentado sepa de qué estás hablando. De manera que a veces hay que ser muy, muy pragmáticos, ¿no? Y son los pragmáticos los que acaban un poco difundiéndose. Y cuando has aprendido a escribir una historia clínica con métrica, ya no lo dejas de hacer. Sí, cierto. Es decir, absolutamente, aporta ya lo estás unas ventajas enormes. Que hay que hacerlo y romper esa barrera, ¿no? Y ahí yo creo que también podemos ayudar más a los pacientes si lo hacemos así. Absolutamente de acuerdo. Estas métricas incluiría la localización también. No entiendo por qué no se incluye la localización de las lesiones. No lo entiendo, de verdad, es que a mí me parece fundamental. Este es un fallo que yo también lo veo que esto aquí no cuadra, porque según la localización tendría que tener como un valor o una puntuación diferente una cosa que otra.
tal. Y aquí es donde, pues, por ejemplo, es cierto que el EASI no tiene la misma capacidad que no tenía antes el Escorat, pero en cambio, por ejemplo, pues no tiene la misma situación. El Escorat se ha quedado como más relegado. Entonces, por eso os digo que aún nos queda trabajo por hacer y quizá pues valorar que las localizaciones fueran un punto aparte, incluso ya no meterlo como métricas justos, sino decir, oye, tal localización ya requeriría tal cosa. Esto, por ejemplo, en Portugal ya lo están mirando de hacer por localizaciones, darles un valor diferente al tipo de localización. Es decir, en tal punto, pues esto va diferente. Y eso que yo creo que es importante. Esto en psoriasis es así y está aceptado por los pagadores. Y esto tendríamos que conseguirlo ciertamente y es un trabajo que nos queda pendiente, que yo la verdad que creo que ya nos pondremos con ello, de conseguir que los pagadores consideren las localizaciones en dermatitis atópica igual que las han considerado en psoriasis. Para mí este es el reto que un poco me pongo entre de esto para intentar conseguirlo. Si me permitís, os remito a los criterios de valor que sí que habéis incluido la localización como un valor diferencial, ¿eh? Es decir, que es algo que tenéis muy en cuenta y que quedó reflejado. Quedó reflejado, cierto. De una forma... Aquí, Luis, por hacer una apreciación, yo creo que es que el problema es que la mayoría de los PROs que se utilizan, los pacientes no han estado involucrados en el desarrollo de estos PROs, por lo cual eso también es exacto. Creo que es algo también a tener en cuenta, ¿no? Que están hechos muchas veces desde el punto de vista de clínicos y no de los pacientes. Entonces, bueno, yo creo que a futuro esto se revertirá y empezaremos a hacer PROs teniendo en cuenta la perspectiva de pacientes. A mí respecto a lo que habéis comentado, me ha parecido absolutamente genial, José Manuel, lo del desarrollo darwiniano de los instrumentos. Es algo que yo, además vengo observando desde mucho tiempo. No sobreviven los mejores, sobreviven los que mejor se adaptan. Eso es así. Y el ejemplo, por ejemplo, del Eurocall es total. O sea, es que el Eurocall es de una sencillez abrumadora que da la información que da, pero ha sobrevivido y es prácticamente, utilizado por todo el mundo. O sea que sin ninguna duda. Si os parece, no sé si la gente tiene algún comentario, los invitados. Yo no veo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta directa a los ponentes, podemos dejar un momento los micrófonos abiertos y si nadie dice nada, pues vamos concluyendo. Antes de ir concluyendo, ¿hay algo que queráis comentar más que se haya quedado en el tintero por parte de algunos de vosotros? Jaime, José Luis, Esther, José Manuel. Lo que yo creo, si me permitís, mira, me adelanto. Claro. Solo decir que realmente creo que este trabajo a mí me ha dado una visión muy importante en cuanto a la toma de decisiones y creo que todo esto que se haga pues nos permite valorar de una manera muy interesante cómo consideramos los dermatólogos en este caso, ¿no? O sea, el médico y cómo lo considera el paciente pues a la hora de la toma de decisiones, los valores diferentes, los impactos, los resultados en salud, todo el valor que antes lo habéis comentado. Para mí ha sido una experiencia muy interesante, muy gratificante. Creo que nos falta mucho trabajo. Me ha abierto los ojos, como bien decía José Manuel, ¿no? De cara a nuevos gaps, nuevas mediciones que nos faltan, nuevas cosas que tenemos que desarrollar, con lo cual siempre es un reto. Y esto es lo que agradezco y que la opinión del paciente, el paciente que interviene con nosotros, es decir, su opinión a la hora de evaluar pues, la toma de nuestras decisiones, en cada momento va a ser fundamental. Y esto queda claro. Muy bien, pues si os parece, además, hacemos... mejora, perdona, para completar, que no se ha dicho, y es que esto que has dicho es que mejora la adherencia al tratamiento de los pacientes, que no se ha dicho, y es súper importante también. Y tanto. Bien, aprovechamos para hacer una ronda última de conclusiones, impresiones y vamos acabando. José Luis, ¿te parece? Sí.
¿Dónde está? No sé si os referís el mute, José al Luis. doctor Poveda o a mí. Que está silenciado. No, a José Luis Poveda, el doctor Vale, Poveda. disculpad. Yo más que reflexiones, sobre todo me ha parecido que todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Ha sido un ejercicio de aprendizaje, por lo menos a mí me parece tremendamente interesante, de reflexión global, ¿no? Donde, bueno, no hemos tratado algunos aspectos también que aparecieron reflejados ahí en el último apartado, como era el impacto económico. Muchas veces estamos con los costes farmacológicos de la intervención, pero otros costes, incluso los costes del propio paciente, ¿no? En lo que es su cuidado, pues tampoco los integramos, ¿no? Y yo creo que todos estos aspectos, ¿no? Y bueno, pues deben de verse de una forma global. Esto nos puede ayudar a todos a sistematizar un poco la apuesta, ¿no? de determinación de valor de los fármacos, y yo creo que es un ejercicio también para avanzar, ¿no? El tema de lo que señalaba también Jaime y Luis, con el tema de la decisión compartida, y yo creo que cada vez más los clínicos van incorporando eso en la métrica de su día a día, ¿no? Yo creo que a mí me ha parecido realmente un ejercicio muy, muy enriquecedor, y le quiero dar las gracias, desde luego, tanto a Galderma como a Outcome 10 por haberme invitado, porque son de estas cosas que siempre, más que aportar, te llevas el beneficio de lo aprendido, ¿no? Muchas gracias. Doctor Carrascosa, una última reflexión, Sí, yo síntesis. acabaría con una imagen. No sé, aquellos de los asistentes, oyentes que os guste la montaña, si habéis subido al Pedraforca, cuando tú estás viendo la cima, lo que parece la cima, y cuando llegas allí resulta que no, que la cima está pues más allá. Yo creo que en dermatitis atópica estamos un poco ahí, es decir, teníamos una cima que veíamos casi inalcanzable. Tenemos la satisfacción de que hemos alcanzado unos objetivos que hace solo 5 o 6 años pues eran solo un sueño, y ahora pues esto se junta con una mezcla de expectativas y una cierta ansiedad, porque nos queda camino por recorrer. Quizás como reflexión y conclusión de este trabajo es que hemos mirado al lado y hemos visto que no estamos solos, ¿no? Que podemos trabajar juntos, y aquí mismo en esta reunión pues han salido conclusiones muy bonitas de cómo debe ser el post primera cima, es decir, probablemente pues tenemos que seguir hablando y encontrar un lenguaje común, y con este lenguaje común pues llegar a un entendimiento por todas las tardes para optimizar estos recursos, para llegar más allá y para que lleguen lo mejor posible a nuestros pacientes. Muchas gracias. Jaime. Sí, bueno, yo básicamente pues daros las gracias por este magnífico estudio y por supuesto pues por haber incluido a los pacientes en él, que cada vez se nos va empoderando más, y esto yo creo que es una cosa muy positiva. Muy bien. Doctora Serraster. Bueno, yo ya lo había comentado antes, después de una cosa tan poética que ha dicho el doctor Carrascosa, ya no tengo mucha cosa que añadir, pero solamente daros a todos las gracias, los Outcomes 10, a Galderma y a todos los compañeros que han participado, y a la Asociación de Pacientes. Creo que es un todo, somos un todo. Esta imagen que vemos aquí es cierto, o sea, todos formamos el grupo, y aquí se ha de trabajar unidos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Olga. Bueno, yo no tengo nada más que aportar, dar las gracias a todos los participantes. La verdad que el proyecto, cuando lo planteamos, fue un reto por lo novedoso, porque no sabíamos si realmente íbamos a extraer conclusiones, algún tipo de conclusión, y la verdad que ha sido un aprendizaje, y un aprendizaje tanto en la patología como en el trabajar todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nada, dar las gracias a todos por el webinar, por el trabajo, y nada, seguir trabajando juntos.
Muy bien, pues yo para concluir me sumo a las felicitaciones y a los agradecimientos, en especial a Galderma y a los ponentes y a los participantes en el estudio. Y sí que invito a los asistentes al webinar que quieran profundizar más en el tema, el paper que tienen aquí puesto en la presentación, en la que se dan detalles muy específicos de cuál ha sido el valor de cada uno de los criterios, de las diferencias entre uno y otro, cosas en las que hoy no hemos querido profundizar porque nos parecía más interesante la discusión conjunta y la reflexión conjunta sobre los aspectos principales y sobre todo ese gap que yo creo que vamos disminuyendo y esa necesidad de acercarnos más a lo que perciben los pacientes y los pacientes entender también más las preocupaciones de los clínicos y de los profesionales desde diferentes puntos de vista. Nada más, buenas tardes, gracias a todos y esperamos seguir trabajando con todos vosotros, con las ganas que lo hacemos hasta ahora y con los resultados que vamos obteniendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un saludo.